Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto saludarles el día de hoy, familia. Bienvenidos a Reset Live. Estamos compartiendo el tema de esta noche, reseteando la fe. Reseteando la fe. Reseteando la fe para desafiar la adversidad. Qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos. Quiero invitarte que nos ayudes ahí a compartir. Tómate un momento para compartir ahora esta transmisión en vivo con tus contactos, familiares y amigos. Es maravilloso que en este tiempo podamos ahora a través de redes sociales poder compartir buenas noticias y que las personas puedan recibir este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos, Reset Live. El tema de esta noche, reseteando la fe para desafiar la adversidad. Y quiero compartir en este momento con ustedes las escrituras, en este momento para dar inicio. Y quiero precisamente comenzar con esta escritura, que es la base para compartir esta noche con ustedes, aquí en la segunda carta de Timoteo. Aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Donde nos dice esto la escritura en un tiempo que el apóstol Pablo estaba anunciando que podría ser su último tiempo, estaba llegando al final de su carrera como un apóstol de Jesucristo, y él estaba siendo enjuiciado en Roma bajo el imperio de Nerón. Y la historia nos dice que efectivamente Pablo murió decapitado bajo el imperio de Nerón, y esta al parecer es de las últimas cartas que Pablo escribió, y estaba hablando de sus aflicciones por causa del evangelio. Y él dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo hablaba de la seguridad. Pablo hablaba de una convicción profunda en su corazón, y decía que él no se avergonzaba porque él sabía, dice, en quién había creído. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, por causa de este confinamiento, por causa de esta pandemia, necesitamos reinventarnos. Necesitamos reinventar la fe y reiniciar en esta nueva normalidad, pero con la habilidad de una seguridad y una confianza sostenida por el conocer a un Dios tan poderoso que esté en dominio de todo lo que sucede en nuestras vidas, de todo lo que sucede en este mundo, para cumplir su propósito de salvación para la humanidad y en la vida de cada persona en este mundo. Yo estoy convencido que todo lo que estamos viviendo en este tiempo está bajo el dominio y las cosas que estamos viviendo estarán cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo estoy seguro que en este tiempo Dios está haciendo reflexionar de una manera tan profunda a las personas. Yo sé que las personas están teniendo la oportunidad, todos estamos teniendo la oportunidad de recapacitar en nuestra manera de vivir. No ha habido un tiempo como el que estamos viviendo desde que yo recuerdo. Y créanme que he pasado por acontecimientos muy importantes en México y en el mundo, pero lo que estamos viviendo de verdad es algo impresionante y nos hace reflexionar profundamente en nuestras vidas. Seguramente muchas personas han de pensar, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo en verdad podemos regresar a la vida que teníamos antes? Y la verdad es que estamos viviendo en mucha incertidumbre. Estamos viviendo realmente sin tener ninguna certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Parecería que podríamos
terminar este año en estas condiciones. Podríamos comenzar un nuevo año, que este año 2020 se nos ha ido de esta manera. Créanme, querida familia y amigos, que cuando yo escuchaba comentarios de que este 2020 para muchos comentaristas era un año perdido por el hecho de que estábamos confinados, yo no pensé de verdad que pudiéramos tomar tanto tiempo de nuestras vidas de esta manera, pero desde luego que este no puede ser un tiempo perdido ni un año perdido. Puede ser el año más provechoso de nuestra vida si nosotros nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón para comenzar un nuevo tiempo, sea que estemos en casa o que podamos regresar nuevamente a nuestra vida como antes. Créanme que esta es una gran oportunidad para comenzar un nuevo tiempo con Dios. Y bien, yo les comentaba acerca de una historia en la Columbia Británica, en el Canadá, donde las autoridades decidieron sustituir la vieja prisión de Fort Alcan, que había estado en servicio durante cientos de años esta prisión, pero se necesitaban instalaciones nuevas. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, los reclusos fueron trasladados ahí para realizar trabajos de demolición. Ellos destruyeron la vieja estructura y al hacerlo en estos trabajos se encontraron con algo que los dejó atónitos, los dejó sin habla. Eso significa la palabra atónito, quedarse tan impactado por algo que nos quedamos sin habla. ¿Qué fue lo que estos presos vieron cuando estaban trabajando en la demolición de esa vieja prisión? La historia cuenta que los muros de aquella vieja prisión no estaban hechos con acero como ellos pensaban. Estaban hechos de papel y arcilla, pintados para que tuvieran el aspecto del acero, aunque las puertas de las celdas eran de acero, así como los barrotes de 5 centímetros de las ventanas. En realidad, esa prisión era de arcilla y de papel. Si estos presos tan solo hubieran usado una silla para golpear esa pared, la hubieran derribado. Imagínense, queridos amigos, lo que ellos pensaron. Si hubiéramos sabido esto, no hubiéramos estado aquí confinados, presos, hubiéramos tenido un escape seguro en una prisión como esta. Así que el aspecto de estos muros los convenció de que su fuga o su escape era imposible. Y yo creo que de la misma manera esta vieja prisión podemos identificarnos con lo que esos presos vieron, porque de la misma manera esta vieja prisión puede representar lo que estamos viviendo en este tiempo, un confinamiento en donde pareciera que estamos en verdad aprisionados en un lugar del cual no hay escape seguro. Pareciera que las paredes de esta pandemia son impenetrables. Parecería que esos barrotes son indestructibles. Pero la buena noticia que tenemos es que por medio de Cristo Jesús, tenemos libertad de todo lo que podemos vivir en este mundo. Por medio de Cristo Jesús, en verdad tenemos 3 razones muy importantes para vivir, para sentirnos libres y para que ninguna circunstancia nunca más vuelva a tenernos confinados y presos. Yo creo que también esta prisión representa muy bien la epidemia de pánico en que muchas personas están viviendo. De verdad es una paranoia en lo que se está viviendo en este tiempo. El día de hoy, queridos amigos, escuchaba una noticia que están divulgando que los especialistas encontraron que es posible que este virus pueda contagiar en un ambiente donde los lugares están cerrados. Volví a escuchar nuevamente informaciones sobre el cubrebocas y sobre esta noticia. Hay que leer bien la información que se está difundiendo a través de los medios, porque me parece que muchas personas, a pesar de tanta información, viven en ignorancia de lo que en verdad estamos enfrentando. Y me refiero a que lo que yo escuchaba es que lo que están diciendo, y todavía no llegan a la conclusión, sino están haciendo investigaciones que pueden determinar que en China, por ejemplo, en lugares cerrados como restaurantes, el virus pudo haber sido transmitido a las personas que estaban en una mesa cercana sin haber tenido un contacto personal. Todavía no llegan a esa conclusión, pero hay una buena noticia en esto. Y nos están confirmando de esta manera que es imposible que una persona sea contagiada al salir a la calle o en un medio ambiente donde hay circulación de aire. Yo he comentado a través del foro de Reapertura 2020
que hay una historia muy interesante de la manera en que las iglesias respondieron con fe en Washington, D.C., cuando brotó la gripe española, que ha sido la pandemia que ha registrado el mayor número de muertes en la historia de la humanidad. En 2014 se hicieron nuevas estimaciones de las víctimas de esta pandemia y la estimación que dieron es de cerca de 100 millones de personas que murieron por esta pandemia. No solamente fue una pandemia que causó muchas muertes, porque hay que recordar que en esa época no había vacunas como ahora, pero esta pandemia además era muy agresiva y letal contra jóvenes y niños, que en nuestro caso se ha dicho que ellos son más inmunes o mayormente inmunes porque pues por su juventud, pues su sistema reacciona con mayor efectividad ante cualquier amenaza de virus. Las iglesias en Washington, D.C., acataron las órdenes de la Comisión de Salud de la ciudad de Washington y cerraron sus puertas a los servicios religiosos del día domingo y la semana. Pero muchas personas estaban tan deseosas de continuarse congregando que cuentan que llegaron a las puertas de los edificios de las iglesias para poder congregarse. La verdad es que cómo quisiera yo ver esta generación de cristianos tan enseñados en la palabra, con tanta divulgación de estudios de la Biblia, con tantos predicadores tan poderosos, tan ungidos en nuestro tiempo. Quisiera ver una generación que estuviera tocando las puertas de las iglesias, deseando poder congregarse como ocurrió en Washington, D.C. en esa época. De esa forma fue como ellos descubrieron que no había riesgo de contagio al aire libre, como ahora no hay riesgo de contagio al aire libre. Tú te habrás visto en la calle a una persona en bicicleta o corriendo con un cubrebocas. Los médicos están diciendo que eso no es necesario. Esta es la paranoia en que muchas personas están viviendo lamentablemente. Están en una prisión confinados por el pánico que sienten. Se nos ha dicho repetidamente que el cubrebocas especialmente debe ser usado para evitar contagiar a otros. Pero las personas van a las tiendas y a los lugares públicos como astronautas, con cubrebocas y protección en los ojos, como le llaman, cascos, no porque les preocupe contagiar a los demás, sino porque temen no ser contagiados. Si tú te acercas demasiado a alguien, no te sorprendas que agresivamente te digan, no se acerque, por favor. No te dicen, no lo quiero contagiar. Te dicen, no se acerque para que usted no me vaya a contagiar a mí. Así que esta pandemia ha puesto en evidencia cómo este temor y esta prevención habla de un profundo egoísmo en que vive la sociedad actualmente. En Washington, D.C., finalmente cuando llegaron el tipo de contagios y los contagios comenzaron a descender, los pastores de la ciudad que estaban bien representados y organizados, solicitaron a las autoridades que les permitieran reabrir sus lugares de reunión para continuar congregándose. Se les permitió congregarse al aire libre durante un tiempo, pero nuevamente se levantó una campaña de pánico y la autoridad les ordenó que no celebraran reuniones al aire libre, aunque quizás la medicina no tenía el avance que tenemos hoy en día y no tenían manera seguramente de demostrar que al aire libre no había ningún riesgo de contagio. Entonces los pastores acataron esa disposición, pero cuando empezó a bajar los contagios, y las autoridades insistieron en que las iglesias permanecieran cerradas, los pastores no se subordinaron. Entendieron que debían someterse y obedecer la autoridad civil, pero no se subordinaron. Cuando ellos vieron que ya estaba amenazada la libertad de culto y la libertad de creencia, ellos inmediatamente insistieron a las autoridades que les permitieran reunirse. Un periódico tomó fama por esta razón porque cubrió el evento de lo que estaba pasando con las iglesias, el famoso The Star en la época, la estrella. El reportero en el The Star escribía que las iglesias eran el factor antiinfluencia más poderoso de aquella época. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Un reportero podía reconocer que las iglesias no eran un lugar donde hubiera riesgo de contagio, sino era el lugar donde las personas podían ser sanadas. Y hablaba este reportero de cómo al reunirse los creyentes, ellos eran fortalecidos en su sistema inmune, al sentir paz,
al tener seguridad y al alejarse del temor y el pánico que seguramente también estaba dominando a la sociedad de aquel tiempo. Así que los pastores insistieron y finalmente fueron escuchados. La prensa, parte de la prensa apoyó la reivindicación de las iglesias y las iglesias se tuvieron que abrir finalmente cuando ya los contagios descendían y la curva estaba completamente en descenso. De esta manera quiero mostrarte cómo el pánico en que muchas personas viven, la palabra pánico en la Biblia aparece traducida de la palabra griega fobia, phobes, que significa pánico. Fobia no es odio. Hasta en eso, muchos analistas y comentaristas no usan la palabra adecuadamente. Le están usando la palabra fobia para hablar de odio. No, señores, fobia no es odio, fobia es pánico. Ese es el uso de la palabra en el griego original. Y cuando habla de pánico se refiere a la pérdida de la razón. Quiere decir que cuando una persona está controlada por el miedo y el miedo la gobierna, ya las personas pierden la capacidad de pensar y razonar sensatamente, pierden la capacidad de tomar decisiones correctas al utilizar su juicio y su sentido común. El pánico incapacita a las personas, es una prisión donde no parece haber escape posible. Yo me pregunto si hoy en día las autoridades en México nos dieran libertad a los pastores de reunirnos como quisiéramos con las iglesias bajo estas condiciones. ¿Quién vendría a la iglesia? Querida familia, ¿quién vendría a la iglesia? Me pregunto si las personas estarían tan ansiosas de regresar y congregarse. Yo puedo asegurarte que en la mayoría de las iglesias, la mayoría de las personas prefiere quedarse en casa todavía. Y en muchos casos están enfrentando fuertes presiones de su familia que seguramente les dirán, no, ¿a qué vas a la iglesia? Nos puedes contagiar. Pero sí pueden ir a los bares, a las cantinas, sí podrían ir a otro tipo de cosas, van a las tiendas todo el tiempo. Yo creo en lo personal que es mayor el riesgo de contagio en los hogares, donde una o dos personas de la familia salen todos los días al trabajo y tienen contacto con grupos de personas. Yo como pastor me he enterado que hay lugares de trabajo donde no están siguiendo medidas de prevención. Y sabes que ahí sí es un riesgo, porque ahí sí, si no hay medidas de prevención y un grupo de personas tiene contacto con otro grupo de personas que a su vez tiene contacto con otro grupo de personas, claro que hay un riesgo de contagio. Tenemos que recordar que aunque este virus efectivamente ha tenido un comportamiento también muy diferente a lo que se conocía por la ciencia médica, sin embargo, sí está claro que la única forma de contagio es a través de una transmisión por la saliva, como nos han explicado, como un spray, esas microgotas cuando entran en la boca o en la nariz, pueden entrar a las vías respiratorias. Hoy escuchaba un médico especialista aclarar al público en la televisión una vez más que si incluso te cayera por aquí o por aquí o por aquí una gota, una de esas microgotas, no sufrirías contagio. Tiene que penetrar la nariz o la boca para entrar a las vías respiratorias y el virus puede viajar hasta los pulmones, como ha ocurrido en casos fatales, donde ahí puede provocar efectivamente una neumonía severa. Pero aún de esta manera, me ha tocado ver personas en bicicleta con cubrebocas, corredores con cubrebocas. ¿Sabes qué está diciendo eso? Que las personas tienen pánico y que no están informadas de la manera en que este virus puede ser contagiado. Así que necesitamos nosotros, por tanto, necesitamos resetear la fe, querida familia y queridos amigos. Yo encuentro que hay dos tipos de personas en este momento. Esto que estamos viviendo está poniendo a prueba la fe y las creencias de las personas, y hay dos tipos de personas. Número uno, la fe de los hombres, que es la fe del temor, la fe del pánico y la fe de la paranoia. La fe de me vas a contagiar. La fe de no te acerques porque me vas a contagiar. La fe de no vayas a la iglesia porque me vas a contagiar. Vas a contagiar aquí a la familia. Esa es la fe de los hombres. Recordemos que en Job capítulo 3, verso 25 y 26, Job dijo lo siguiente para confirmar la tragedia que él había vivido. La Biblia habla del libro de Job. Es uno de los libros que muchas personas
no quieren leer y cuando lo leen se escandalizan, porque nos dice cómo un hombre llamado Job, temeroso de Dios y apartado del mal, sufrió una terrible tragedia, y nos dice la Biblia cómo el diablo, cómo Satanás lo atacó para quitarle a su familia, para hacer morir a su familia, matar a su familia, para arruinar sus finanzas y aún para enfermarlo de una grave, un grave problema de la piel que lo tenía sufriendo. Job dice en el capítulo 3, verso 25 y 26, lo que temí me vino y me ha acontecido, dice, lo que yo temía. Y nos dice, no tuve paz y no estuve asegurado. Así que Job le dice a sus amigos, lo que yo estaba temiendo durante mucho tiempo me pasó. Muchas personas viven con temor de perder todo lo que tienen. Viven con temor de perder su salud, de perder la vida. Muchas personas viven constantemente creyendo que se van a morir. Muchas personas están viviendo con mucho temor, gobernadas por el temor, y viven temiendo perder trabajo, perder el negocio, perder su matrimonio. Hay personas tan inseguras y celosas en el matrimonio porque viven todo el tiempo teniendo temor de perder todo lo que piensan que es demasiado bueno como para que les esté yendo tan bien. Lo que nunca imaginarían es que la Biblia dice que Dios es tan bueno que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y que a pesar de todo, de personas que viven dándole la espalda a Dios, rechazándolo y viviendo una vida ajena a todo lo que Dios quiere para ellos, a pesar de eso, Dios es bueno y Dios nos bendice. Y dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que esta es la fe de los hombres, la fe del temor. Porque humanamente hablando, nosotros no tenemos razones para sentirnos seguros. Las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el del 2001 acabó con el último lugar considerado seguro en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Se acabó. Los Estados Unidos de Norteamérica pensaron que jamás podrían ser agredidos y atacados como ocurrió. Y a partir de ahí se generaron controles que cambió por completo, se implementó dispositivos de seguridad, todo el mundo en los aeropuertos, y como sabemos, por causa de la violencia y la delincuencia, han aumentado las medidas de seguridad en el mundo en que vivimos, por muchas razones. Hay ciudades en el mundo como en Ciudad de México, donde en cualquier parte de la ciudad, en cualquier sector, una cámara puede captar lo que está sucediendo. Así que esto ocurrió a raíz de totalmente la historia moderna de la humanidad. El pánico entró al mundo y llegó para quedarse. No hay un lugar seguro en este mundo. Por esa razón nos podemos sentir tan vulnerables. Esta pandemia ha demostrado en realidad que no tenemos el control de nada y que somos tan débiles aún ante la naturaleza que pareciera que la hemos sojuzgado, pero en realidad la humanidad está indefensa ante lo que está pasando hoy en día. Y segundo lugar, la fe de Dios. La fe de Dios, que es la fe que viene de Dios. Jesús dijo, tengan fe en Dios, y se refería a tener la fe que Dios tiene. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 cómo Dios recreó e hizo la creación a través de de las órdenes que daba, a través de su palabra hablada. Dios dijo, sea la luz, y la Biblia dice, fue la luz. Esa es la fe de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque Él es un Dios todopoderoso. Entonces yo quiero hablarte esta noche de los principios que van a sostener nuestra fe. Y lo primero que tenemos que entender es que esta fe que viene de Dios es sostenida por la verdad. Y quizás, queridos amigos, tú me preguntarás, ¿y cuál es la verdad? ¿De verdad Jesús es Dios? ¿De verdad Jesús vino al mundo? ¿Dios existe? ¿De verdad lo que estamos viviendo está bajo el dominio de un Dios todopoderoso que tiene el control de todo lo que sucede? Efectivamente. Así es. La verdad es algo que en este mundo tan confundido ya no saben qué pensar, cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Porque el hombre vive
confiando en sí mismo, en su razonamiento, en su capacidad para entender todo lo que le rodea. Pero la verdad es que la realidad supera nuestra capacidad de raciocinio. Así que la fe de Dios está sostenida por la verdad. Y cuando yo hablo de la verdad, no me refiero solo a un concepto filosófico o un concepto con fundamento científico. Cuando hablo de la verdad, me refiero a una realidad. Cuando la Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. La palabra verdad se traduce como realidad. En la Biblia la verdad no es un concepto, sino en realidad habla de una creada por lo que Jesús hizo cuando vino del cielo a morir en la cruz del Calvario. Esta fe de Dios es una fe sostenida por la verdad, por una nueva realidad creada una vez que Dios pudo reconciliar a la humanidad con él. Que la humanidad vaya camino a la destrucción es porque ha estado alejada y lejos de Dios y ha ignorado a Dios. Pero cuando Dios a través de Cristo Jesús reconcilió al mundo con él, creó una nueva realidad, la posibilidad en la historia de la humanidad de ser unido a Dios y de esta manera disfrutar del cuidado, del bienestar y del plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Un plan que puede sobrepasar las pruebas que estamos viviendo en este momento. Bien, así que yo quiero compartirte en la palabra este principio tan poderoso y quiero que lo veas aquí conmigo en pantalla, aquí en lo que nos dice la Escritura. Mira, lo que nos dice la Escritura es tan poderoso aquí en Salmos 145. Ya tenía aquí todo preparado y cada vez que lo abro tengo que nuevamente tomar un momento pero prefiero tomar el riesgo de que ustedes me sigan en pantalla y lo vean en la Biblia. Queridos amigos, si es la primera vez que tú nos acompañas en esta transmisión, yo quiero compartirte lo que aquí dice la Biblia y tú puedas escuchar y puedas ver lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, lo que Dios declara, su propósito para la humanidad, su propósito para tu vida. En Salmos 145, verso 13 dice, tu reino es un reino por todas las generaciones, por todas las eternidades, y tu dominio por todas las generaciones. Así que en la Biblia Dios declara, para que tú sepas y tengas alivio y confianza, Dios está en dominio de todo lo que sucede. Dios está en dominio de todo lo que sucede. Esta pandemia está fuera de control para los gobiernos de este mundo, pero no para el gobierno de Dios. En el reino de Dios, Él tiene toda la autoridad, el poder y el dominio. Por eso dice que su reino reina por todas las eternidades. Y habla del tiempo, que su reino y su dominio se extiende a todas las eternidades. Por toda la eternidad, no tiene principio ni fin el reino, el dominio y el gobierno de Dios. Dios está gobernando. Si tú quieres tener y vivir con una fe poderosa, tienes que reconocer, y lo que va a sostener esta fe poderosa es el reconocimiento de que hay un Dios que nos ama y que Él reina sobre todo reino. Y cuando Él habla de que reina sobre todo reino, podemos ver que Él reina también sobre la naturaleza, Él reina sobre el cuerpo humano, Él reina sobre el universo, Él reina sobre el gobierno de los hombres, Él reina absolutamente sobre el mundo de los microorganismos, Él reina sobre el mundo de los virus, las bacterias, Él reina absolutamente sobre todo reino. Si tú permites que por un momento tu mente pueda aceptar esta realidad, que este es un Dios todopoderoso, qué bueno es saber que este Dios es un Dios todopoderoso, que no tiene ningún límite ni está limitado por nada. Jesús dijo, para Dios nada es imposible. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dice que su dominio está sobre todas las generaciones. Así que es maravilloso saber esto, que Dios está en dominio. No hay nada que suceda en nuestras vidas
que antes no pase por las manos de Dios. Y esto es lo que nos debe dar total seguridad. Estamos bajo su protección en todo lo que vivimos, porque nada llegará a nosotros sin que antes pase por las manos de Dios. Y solo se permitirá que pase a nuestras vidas aquello que tenga un provecho y un propósito de parte de Dios. Yo te animo para que tú creas esto. Yo te invito para que tú lo creas. Que no solo digas, pues ojalá, hoy, ojalá. Muchos cristianos así dicen, ojalá. No, eso no es fe, eso es esperanza. Yo te hablo de fe, de seguridad. Y si la Biblia lo dice y Dios lo dice, eso es verdad. Por eso era necesario que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. Jesús lo que hizo fue restablecer este dominio. Al morir en la cruz, Él reconcilió al mundo con Dios y nuevamente restauró el dominio, el reino de Dios en los cielos sobre la tierra. Por eso cuando Jesús nos instruye que oremos, dice, cuando ustedes oren, oren así. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué está diciendo Jesús que necesitamos orar? Necesitamos orar que su reino que gobierna por las eternidades y que domina por todas las generaciones comience a reinar en mi vida. Cuando tú oras y clamas en el nombre de Jesús que el reino venga a tu vida, venga a tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es algo, en realidad esta oración es como una moneda que tiene dos caras, porque cuando nosotros pedimos que el reino venga, eso provoca que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús nos dijo que oremos para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo? Porque la voluntad de Dios está en el cielo. La pregunta es, ¿tú le permitirás a Dios que Él haga también su voluntad en la tierra? Porque Él gobierna en los cielos, Él gobierna por la eternidad, por las eternidades, Él gobierna por todas las generaciones. La pregunta es si tú le permitirás que Él gobierne en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Cuando nosotros permitimos y pedimos que Dios reine, deja de reinar el pánico. La Biblia dice que no puede haber temor mientras sentimos el amor de Dios. Cuando una persona es llena del amor de Dios, el temor no encuentra lugar ahí. El temor y el pánico no tendrán cabida o un lugar en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Si tú estás viviendo lleno del amor de Dios, pero para vivir lleno del amor de Dios tienes que conocerlo. Sí, claro. Sí, ¿no? Es como esas bebidas que nos anuncian. Te anuncian una bebida, mira, aquí está. Pero tú no vas a saber qué es eso hasta que tú lo tomas. Y de la misma manera es con Dios. Tú necesitas conocerle, necesitas reconciliarte con Él, necesitas conocerle para que tú te des cuenta cuánto te ama. La Biblia dice en Juan 3:16, porque tan grande fue el amor de Dios, tan grande, es tanto lo que Dios te ama, es tanto lo que Dios me ama, es tanto lo que Dios nos ama. Dice que nos dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo que ¿por qué vino del cielo? Como un regalo. Él nos dio a su hijo. ¿Por qué nos dio a su hijo? Porque Jesús murió en la cruz. Dio el sacrificio necesario. Jesús murió sufriendo sobre sí mismo el juicio y el castigo de nuestros pecados para que Dios pueda perdonarnos, porque Él es un Dios justo y santo. Él no puede convivir ni tener amistad con pecadores. Pero cuando Cristo murió, nos dio la oportunidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de ya no ser pecadores, sino ahora ser hijos amados y herederos de este Dios maravilloso, que es un Padre que nos ama. Así que, por tanto, todo lo que venga a nuestra vida vendrá para cumplir un propósito y provecho de parte de Dios. Mira, quiero mostrarte también esta escritura impresionante que yo comenté el domingo en el tiempo que tuve y compartí una palabra de introducción en nuestra transmisión en vivo. Te invito para que nos acompañes este domingo a las 11:20 a través de nuestra página oficial de Mundo de Fe Querétaro. Y
Quiero mostrarte ahora aquí en Isaías 46:10. Comenté el pasado domingo a través de nuestra transmisión en vivo esta escritura y ahora quiero que lo veas. Yo comentaba que Dios conoce la película, conoce tu película, conoce mi película, conoce la película de la humanidad. Él conoce el fin desde el principio. ¿Saben? No sé si les ha pasado. A mí me gusta. Yo no tengo problema con que me cuenten una película, el final de una película, de una historia. Porque aunque me puedan decir en qué va a terminar, a mí me gusta disfrutar del proceso, cómo ocurre ese final. Dios es alguien que ha visto la película, sabe perfectamente bien nuestra historia, sabe cómo vamos a terminar, sabe lo que va a pasar con la humanidad, sabe cuál es el futuro de la humanidad. Aquí dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio. Y dice que anuncio, dice ahí, ¿verdad? Lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¡Wow! Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios que yo he conocido. Él cambió mi vida hace 33 años. Yo era ateo, yo estaba en la política, yo fui comunista, era comunista, soy economista. Y sabes, cambió mi vida haber conocido a este Dios tan maravilloso. Cambió mi vida por completo. Yo rendí mi vida a Él y dejé toda mi vida para seguirlo y para servirle. Este es el Dios al que amamos y servimos. Un Dios todopoderoso que dice que Él anuncia lo que viene en el futuro desde el principio. Ya todo está anunciado, el futuro de la humanidad está anunciado. Tú tienes que leer la Biblia y te vas a encontrar cómo Dios anuncia desde el principio lo que está por venir y cómo terminará la humanidad y lo que viene para la humanidad. Y dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios anuncia lo que va a hacer con anticipación. Por eso hay más de 300 profecías, anuncios que hablan del cumplimiento de lo que Jesús vendría a hacer cuando vino al mundo. Jesús cumplió más de 300 profecías que anunciaban con cientos y miles de años de anticipación quién era Él y lo que Él iba a venir a hacer. Wow, con esto digo, si alguien no puede creer a un Dios así, si alguien se atreve a cuestionar la Biblia ignorando esto, pues la verdad es que sí, eres un ignorante. Pero aquí la Biblia dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Saben? Hay personas que les parece ofensivo que diga que eres ignorante, pero ¿sabes qué? Yo era ignorante. Y yo le dije, yo cuando comencé a leer la Biblia le pedí a mi maestro y a mi pastor, enséñame la Biblia, por favor, soy un ignorante. Tengo una biblioteca de 12 metros cuadrados, de pared a pared y de piso a techo, y no tengo una Biblia y nunca he leído la Biblia. Una vez que yo había tenido una experiencia personal con Cristo y había nacido de nuevo, fue despertado en mí el deseo de conocer a Dios a través de su palabra, de la Biblia. Y yo me presenté con mi pastor y le dije, con mi maestro de la palabra, y le dije, enséñame la Biblia, soy un ignorante. Cuando uno reconoce esto y es uno, tiene la capacidad de aceptar su necesidad, de ser instruido y enseñado, uno puede aprender y uno puede conocer a Dios como a mí me pasa. Muy pronto pude entender mucho a través de la palabra. Así que Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow. Este es el Dios que sostiene mi fe. Mi fe está sostenida por esta realidad. Esta es la realidad. La realidad es que esta pandemia está fuera de control para los gobiernos de este mundo. Y ya se anuncian nuevas amenazas para la humanidad. Pero ¿sabes qué? Para Dios todo está en control. Y todo está de acuerdo a un propósito que Él va a cumplir para traer salvación a la humanidad, a las naciones y a la vida de cada persona. Así que quiero ir cerrando con este tema, quiero ir cerrando de esta manera con lo que nos dice aquí Salmos 91. Yo estuve compartiendo hace unas semanas atrás, creo que a las semanas del inicio de esta pandemia, a través de audios, estuve compartiendo, orando por las personas, orando a través del Salmo 91. El Salmo 91
es una de las escrituras más maravillosas, más poderosas, más famosas de la Biblia. Es una de las escrituras que es un tesoro. Salmos 91 es un tesoro que nos enriquece. Mira lo que dice la escritura para ir cerrando este tiempo el día de hoy. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque Él, dice, Él te librará del lazo, de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Nos dice aquí la Biblia en Salmos 91. Yo ya comenté el primer y segundo versículo del Salmo 91 y quiero continuar hablando de esta manera, porque aquí cuando nos habla de las plumas, nos está hablando aquí la escritura de la protección de Dios. Su amor nos protege. El Salmo 91 habla del amor de Dios que puede proteger nuestra salud, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Tú necesitas un blindaje sobrenatural y este blindaje que viene con el reino de Dios, con el gobierno de Dios, porque cuando tú buscas a Dios y buscas ser gobernado por Dios y que Dios sea quien domine en tu vida, esto va a traer un blindaje sobrenatural. He oído a muchos cristianos decir, no, pues que vamos de la mano de Dios. ¿Saben? No hay una frase que puede ser tan, de verdad, estar tan quemada como decir que van de la mano de Dios. He visto tantas personas decir que lo que están haciendo, lo están haciendo de la mano de Dios y me he dado cuenta que en realidad no iban de la mano de Dios, sino ellos traían la mano de Dios para que Dios hiciera y los apoyara lo que ellos querían hacer. Así que eso de ir de la mano de Dios es de verdad. Si lo dices, dilo con mucho temor porque eso no es cualquier cosa. Y tienes que asegurarte de verdad que tú eres el que estás tomando la mano de Dios. Él es el que te está guiando y te está llevando y no tú el que quieres utilizar a Dios para tus propios propósitos. Pero bien, pensaba en esta parte de la Biblia cuando nos dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Dice, escudo y adarga es su verdad. Y aquí nos está diciendo que la Biblia nos enseña que lo que creemos es muy poderoso para determinar nuestra situación. Por eso es que, ¿cuáles son tus creencias en este momento? ¿Cuál es tu fe? ¿La de los hombres o la de Dios? Dios te está llamando a tener la fe de Dios y a cambiar tus creencias y a cambiar tu manera de pensar, a cambiar nuestra mente cerrada, a dejar de tener tantos prejuicios y rechazar a Dios como lo hemos hecho por tanto tiempo. Es momento de reconocer que estamos tan equivocados y que nuestra filosofía personal y el Dios que hemos inventado no es el Dios al que nosotros debemos someternos. Dios nos está llamando a someternos a la verdad. La Biblia dice que la verdad es, dice, una adarga y un escudo. En la Biblia encontramos que esta palabra adarga se refiere a un escudo que tenía la forma de corazón. Entonces nos está diciendo que la verdad nos protege, pero esta es la verdad del amor. No es la verdad del optimismo, no es la verdad de ser positivos, es la verdad del amor de Dios. Si tú has conocido a Dios, tú sabes cuánto te ama, este es un escudo que te protege. La tragedia por la que muchos cristianos están pasando hoy en día, que no se congregan, que no comprometen su vida en un discipulado, que van a la iglesia de vez en cuando, que no están realmente viviendo con la convicción de seguir a Cristo y de servir a Dios, es que ahorita su fe puede estar en crisis. Porque en vez de estar seguros que el amor de Dios les protege como un escudo, viven con temor y con pánico y piensan que hay un riesgo de contagio por todas partes. Tenemos que salir de esa forma de pensar. La verdad es que Dios nos ama grandemente y que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos del peligro que estamos viviendo. Cuando nosotros aceptamos que esta realidad nos abrace, nos sentiremos confiados, seguros y protegidos de cualquier daño. Nuestra salud será fortalecida y todo nuestro sistema inmune. Escudo y adarga es su verdad.
Wow. Y nos dice aquí, también acerca de las plumas, esto nos recuerda cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, cuánto quise, como la gallina, cubre a sus polluelos. Y dice que él estaba roto el corazón. Él lloraba sobre Jerusalén. Decía, cuánto quise, como polluelos, vinieran a estar bajo mis plumas, pero no quisieron. Y fue una tragedia Jerusalén. La historia nos dice que en el año 70 después de Cristo, el ejército romano del Imperio Romano, comandado por el general Tito, hijo del emperador romano, destruyó Jerusalén. Y se cumplió lo que Jesús les anunció a los judíos por causa de su dureza y su rechazo al Mesías verdadero de Israel. Les dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y efectivamente, fueron arruinados los judíos. En el año 70 después de Cristo comenzó una dispersión de casi 2000 años. El Estado de Israel se restableció en el año 1948, en mayo de 1948. Del año 70 después de Cristo hasta el 1948 los judíos regresaron de nuevo a su tierra. Mira qué devastador es cuando una nación no se mete bajo las plumas de la gallina. Jesús dijo, ¿cómo quise protegerlos y tenerlos debajo? También nos recuerda las alas del águila. Esto nos habla del amor, de la ternura, de la compasión de Dios junto a su gran poder, junto a su poder sobrenatural para cuidar nuestra vida. Así que no temas, no te preocupes, cree solamente. Así es como nosotros debemos en este tiempo abrazar al Señor en este tiempo, abrazarlo en estos momentos. Es así como nosotros necesitamos resetear, reinventar la fe, que va a darnos la capacidad de necesidad. Estamos viviendo bajo terribles amenazas y estas amenazas son como gigantes, así como el pueblo de Israel enfrentó gigantes para conquistar la tierra que Dios les había dado. Nosotros tenemos un llamado a desafiar esta realidad que no es lo que Dios quiere para nuestra vida, ni es lo que Dios quiere para este mundo que vivimos. La Biblia anuncia que la humanidad lamentablemente va camino a la destrucción y Dios tiene que detener ese camino de destrucción en que está viviendo la humanidad, lejos de Dios, rechazando al Dios vivo y verdadero. Pero Dios está ahí. Él no quiere esto para nosotros, pero Él está tomando provecho de esta situación. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Esto es, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Así que, querida familia, queridos amigos, resetea la fe para desafiar la adversidad. Resetea la fe, reinventa la fe. Este no es un tiempo de alejarse de Dios. Este no es el tiempo para ir por otro camino diferente, a buscar respuestas que creemos que no hemos encontrado con Dios. Querida familia, no te confundas. Aquí está Dios presente en lo que estamos viviendo. Pero Jesús preguntó, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él regrese a la tierra? La pregunta es, ¿Dios puede hallar fe en ti ahora o ya agarraste otro camino? Ya te alejaste. O estás ahí en tu casa como en un hoyo metido. Y aunque pudiéramos congregarnos, no irías, porque en tu familia te dicen, no, ¿a qué vas? Nos vas a contagiar. Pero si vas a la cantina, vas al bar, andas con los amigotes, ahí no hay riesgo de contagio. Si vas a tu trabajo y ahí nadie se está cuidando y no hay medidas de prevención, ahí no hay problema. Puedes regresar a tu casa y si se contagian, pues ya les tocaba. No, familia, de ninguna manera, de ninguna manera. Este es el tiempo para reinventar nuestra fe. Recibe esta poderosa palabra. Esta es la palabra de Dios. Esta no es mi rollo, no es mi onda. Es Dios hablando a tu vida. Si alguien cuestiona lo que yo estoy diciendo, no me cuestiona a mí. No es cuestión de opinar de lo que yo he dicho, es cuestión de lo que Dios dice. Y si alguien se atreve a cuestionar esto que yo he dicho, en realidad tienes un grave problema con Dios. Resuélvelo. Y yo quiero ayudarte el día de hoy para que tú me abras tu corazón. Quiero invitarles, queridos amigos, a abrir su corazón. Te ofrezco la oportunidad que a mí me dieron un día.
de poder acercarme y recibir el regalo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice en Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen, no, se hacen. Las personas al nacer en este mundo no nacen como hijos de Dios. Por eso no tienen la convicción de decir soy un hijo de Dios. Yo sí te lo puedo decir, porque yo he nacido de nuevo por la gracia de Cristo Jesús. Permíteme orar por ti en este momento y quiero invitarte que tú abras tu corazón y declares con tu boca tu salvación de Cristo Jesús. Y esto conmigo en este día, Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que tengo temor, que tengo pánico. Reconozco que estoy sufriendo incertidumbre. Reconozco que no tengo seguridad en nada, ni en un trabajo, ni en mi casa, ni en mi familia. Señor, reconozco que te necesito. Nunca me había sentido tan vulnerable. Nunca me había sentido tan indefenso. Hoy te abro mi corazón. Ven a mi vida. Perdóname, Señor. Reconozco que he rechazado. Reconozco que he vivido ajeno a lo que tú quieres para mí. Pero hoy me quiero reconciliar. Hoy pongo mi confianza en lo que tú hiciste por medio de Cristo. Yo creo que Jesús murió en esa cruz, llevando él el castigo y el juicio que a mí me correspondía, para que tú puedas perdonarme, porque sé que tú eres un Dios santo y justo. Así que en el nombre de Jesús te pido que vengas a mi vida, vengas a mi corazón. Quiero comenzar una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Recibo la vida eterna que tú tienes para mí. Gracias por perdonarme en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que abraces la persona que ha visto y oído y ha creído en este día. Yo te pido que le abraces con tu amor, con tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, familia. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, queridos amigos. Sigan conectados. Nos vemos próximo miércoles 8 de la noche aquí nuevamente en Reset